trabajes en cada uno de los que estamos aquí para que nos parezcamos más y más a Jesús y para que aprendamos a vivir en el Espíritu y no en la carne. Este mensaje es para tu gloria, es para tu honra, es para el Altísimo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios 4 y vamos a leer del versículo 7 al 14. 2 de Corintios 4, versículo 7 al 14. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En una predicación anterior vimos, en base a este pasaje, que nosotros somos como vasos de barro frágiles, débiles, pero que dentro de uno hay un poder sobrenatural que nos enseña y nos ayuda a vivir una vida victoriosa, a subir montañas y a salir adelante en cada reto. Eso es el Espíritu Santo, ese es el tesoro excelente que está dentro de este vaso de barro. La vida cristiana es una batalla. La vida cristiana son pruebas y pruebas. Como dijo Jesús, la vida cristiana es para los valientes y los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y vimos que hay luchas de todos los niveles. Tenemos lucha contra nuestra propia carne, nuestro orgullo, nuestro rencor, nuestro egoísmo, nuestra necedad, nuestra vanidad. Olvídate, 75 enemigos pegados a nosotros. Esa es la primera lucha. Tenemos lucha contra el mundo, todas las influencias del mundo que te quieren meter a un modelo y que de una u otra forma te arrastran a quererte parecer a los modelos del mundo. Otra lucha, y tercero, contra Satanás, que es sutil para pegar abajo, para ir escarbando en la raíz y tumbar a un cristiano y tropezar a otros. Pero cuando nos apoyamos en el poder del Espíritu Santo, el Señor siempre nos va a levantar. La vida cristiana es como una pelea de box. Hay veces que nos pega el enemigo y quizá nos caemos y logramos tocar con los guantes la lona, pero nos levantamos y empezamos a contraatacar, ¿sí? Y empezamos a ganar terreno, ¿sí? Y eso nos enseña, ¿sí?, que aunque a veces somos derribados, ¿sí?, no seremos destruidos. Eso nos enseña que nosotros tenemos, ¿sí?, un segundo aire que es el Espíritu Santo. Voy a pedir en ese niño, esa niña, por favor, Acunero, que me está distrayendo. Sí, por favor. Y vemos, sí, definitivamente, que en este tesoro que tenemos nosotros, el Espíritu Santo, está la fuerza para levantar todo. Si ustedes observan la vida de Sansón, Sansón dice que cuando él venía el Espíritu Santo sobre él agarraba una fuerza sobrenatural. Hay una parte en Jueces donde Sansón está en una ciudad, los filisteos lo quieren capturar, cierran los portones, le ponen cerrojo y dicen: aquí lo agarramos ya. Sansón se despierta, se da cuenta que lo quieren dejar ahí, el Espíritu Santo viene sobre él, llega a los portones, arranca una puerta, imagínense las puertotas gigantescas, la arranca de sus goznes, de sus ejes, arranca una, arranca otra, se las pone en la espalda y se va caminando. Y dice que a un cerro que estaba hasta el fondo, allá avientan las puertas, como diciendo para que les cueste trabajo regresarlas. Ya se las aventó. Los filisteos se quedaron. Y hay otra parte donde a Sansón lo quieren capturar, está amarrado de las manos
y salen sobre él y vienen muchos, se desata, rompe las ligaduras, agarra una quijada de asno que está en el suelo y dice, éntrenle, y se le avientan todos y mata a 1000, porque los otros 1000 se echaron a correr. Y dices tú, no cabe duda que cuando el Espíritu Santo viene sobre de uno adquiere un poder, una fuerza, una actitud sobrenatural. Y eso se manifiesta en todas las áreas de la vida. Actitud sobrenatural para que el orgullo de uno sea crucificado, para que uno aprenda a perdonar, para que uno que es bien tacaño sea uno generoso, para que uno sepa compartir aunque sea uno vergonzoso. El Espíritu Santo trabaja en todas las áreas nuestras. Y vemos por eso en esta parte que hay un versículo que resalta, que es el 13. Vean ahí el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ese versículo es un eje sobre el cual está girando el mensaje. Ahora vean el eje y vean qué sobresale en ese versículo. Dice el 13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Encontramos que la fe significa creer, y eso se traduce en hablar. Cuando tú crees, cuando tú adquieres fe, tú hablas. Ahora bien, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es el proceso con el que el Señor trabaja en cada uno de nosotros? Son 3 verbos: oír, creer, hablar. Vamos a hacerlo como niños para que nosotros lo aprendamos mejor. Oír, creer, hablar. Oír, creer, hablar. Ahora, más directo en la vida cristiana: oír, creer, actuar. Oír, creer, vivir. Es el proceso con el cual nosotros nos alimentamos y crecemos en la vida cristiana. Si tú te quedas nada más oír, quizá creer, y ahí te quedas, tú no vas a crecer. Oír, creer, hacer, actuar, vivir, hablar. Y uno de los primeros frutos en una persona convertida es que comparte a otros de Jesús. Cuando el Señor te convirtió y estabas en un primer amor intenso, le querías hablar de Cristo a todos. A todos, estabas salpicando palabras de Dios por todos lados. Eras como una fuente que para todos lados compartías del gusto que tenías porque oíste la palabra de Dios, bajó a tu corazón y la sacabas por tus labios y la vivías. Y ese es el proceso que Dios pone para sus hijos. Pero el eje de todo es la fe, y la fe viene por el oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo irá tu compañero de trabajo? ¿Cómo irá tu compañero de la escuela? ¿Cómo irá tu vecino si no hay quien les predique? Si no hay quien les hable. Tenemos que usar muchas estrategias para sembrar. Regálale un CD, regálale un DVD, regálale una revista, háblale, regálale alabanzas, no sé, pero siempre utilice estrategias para que la palabra de Dios llegue a donde están ellos. Tener fe es creer que lo que Dios promete se va a hacer, porque Dios es Dios de imposibles. Nosotros como seres humanos muchas veces vemos en alguna situación quizá 2 alternativas, la A y la B, y las 2 situaciones están difíciles, pero no nos imaginamos que Dios es capaz de dar una alternativa C. Esa está fuera de nuestros conceptos, está fuera de nuestra visión, pero Dios, grabémoslo en nuestro corazón, Dios es Dios de imposibles. Vamos a ver un ejemplo. Vayan a Éxodo 14 y vamos a leer del 13 al 16. Éxodo 14, del 13 al 16. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés ha salido de Egipto con 2 millones de personas, 2 millones de judíos, o sea, un pueblo grande. Y cuando van caminando se encuentran frente al Mar Rojo. Y cuando voltean ven que a lo lejos vienen los egipcios corriendo porque los quieren matar. Viene el ejército egipcio para acabarlos. Y hay 2 alternativas. Dice Moisés: ¿y ahora? La primera alternativa es: metámonos a nadar. Y nadando, ¿sí?, alejémonos de los egipcios. Pero se corre el riesgo de morir ahogados, porque el mar es turbulento, el mar es profundo y muchos ni siquiera saben nadar. La segunda alternativa que tiene Moisés es: enfrentemos a los egipcios. ¿Con qué? Aquellos son soldados preparados. Nosotros con los puños y aquellos con arco, flecha, lanza, espada, cuchillo. Entonces hay 2 alternativas y el pueblo se empieza a desesperar. O nadamos y nos ahogamos, o enfrentamos a los egipcios. Quizá alguien pensó: tenemos nada más 2 alternativas. ¿Qué muerte queremos escoger? ¿Morir ahogados o morir traspasados con la espada? Y entra en acción el Señor. Y el Señor le dice a Moisés: deja de orar. ¿Por qué clamas a mí? Hay tiempo de todo. Mucha gente dice: voy a orar. Es bueno orar, pero hay tiempo que ya no hay que orar. Hay que entrar en acción. Deja de orar, le dice a Moisés, ya no clames a mí. Levántate. ¿Sí? Levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar. ¿Sí? El mar se va a abrir y dile a mi pueblo que pase por en medio, que pasen en seco. Ahora la pregunta aquí es la siguiente: ¿qué es más fácil hacer? ¿Nadar en el mar turbulento? ¿Pelear contra los egipcios? ¿O levantar la mano sobre el mar? ¿Qué es más fácil hacer? Levantar la mano, ¿verdad? Ahora, ¿qué es más difícil creer? Que si nadas te vas a alejar de los egipcios. Cuando menos ya voy 50 metros. Que si peleas vas a matar a 3 o 4. Ya me eché a 3 o 4. O que si levantas la mano el mar se va a abrir. Entonces ahí encontramos una disyuntiva: cosas fáciles de hacer, difíciles de creer. Por eso le dice el Señor a Moisés: deja de orar ya. Ya no clames. Levántate, extiende tu mano sobre el mar, divídelo y dile al pueblo: vámonos. Pasando, circulando. Cosas fáciles de hacer, difíciles de creer, que chocan con la mente del ser humano. Muchas personas dicen: yo no creo en Dios, pero creen en sí mismos. Está peor, porque Dios es perfecto y ellos son imperfectos. Entonces nosotros los cristianos somos llamados, ¿sí?, a vivir una vida haciendo cosas fáciles por la fe, con resultados imposibles sin la fe. Porque Dios es Dios de maravillas, Dios es un Dios de imposibles, y Dios es alguien que no, aunque tú veas los caminos cerrados, Él no nos va a dejar. En la Biblia hay fórmulas que son fáciles de hacer y para mucha gente son difíciles de creer. Hay una fórmula, por ejemplo, que dice: cuando una persona está enferma, venga a los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia le impondrán las manos, orarán por la persona y la persona sanará. Está muy fácil de hacer, pero difícil de creer porque mucha gente ni viene. Hay otra fórmula en la Biblia que dice: cuando tú das de tu dinero al Señor, cuando tú le das al Señor lo que es del Señor, cuando tú diezmas y aprendes a ser generoso, Dios te va a bendecir en lo económico, Dios te va a multiplicar, Dios te va a sobreabundar. Fácil de hacer. Aquí tengo mi dinero, aquí doy lo del Señor. Qué fácil, pero difícil de creer. Por eso no lo hacemos. Hay fórmulas como dice: cuando una gente está endemoniada, reprende en el nombre de Jesús y el espíritu saldrá.
reprende con autoridad en el nombre del Señor. Pero muchas veces queremos un manual estructurado, bien rígido, cuadrito por cuadrito, punto por punto, para accionar con nuestra fe. Me acuerdo un ejemplo de un pastor que decía que en la iglesia donde estaba él se había convertido un señor, y el señor estaba lleno de un primer amor. Ese señor ya grande estaba atento al mensaje, le gustaba oír el mensaje, estaba fascinado con oír la predicación. Y en eso, en las filas de atrás, empezó una persona a hablar como un endemoniado, surgió un endemoniado. Fueron los diáconos para allá, y el que estaba endemoniado seguía. Y este señor quería oír el mensaje, pero allá estaba atrás la lucha. Estaban los diáconos, 3, 4 diáconos. Los diáconos estaban. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Apocalipsis 1:7 dice, y estaban los diáconos con una estructura metódica. Este señor convertido con un primer amor llegó, y al que estaba ahí con el endemoniado le dijo: cállate y vete de aquí, que quiero oír el mensaje de la palabra de Dios. Cállate y vete de aquí. Y el endemoniado quedó libre. Y los diáconos lloran. Si yo estaba citando Génesis 1, Éxodo 3, aquel señor llegó con autoridad, con fe. Vámonos fuera de aquí. ¿Te fijas cómo hay que cuidarnos muchas veces de no caer en esas estructuras para caminar hacia el Señor? Tengo que caminar así, así debo caminar. Este es el camino del Señor. El Señor es un Dios de variedad, es un Dios amplio, es un Dios que muchas veces no vamos a entender. Cada conversión de aquí, los que estamos aquí, ha sido distinta. Algunos han sido convertidos en la iglesia, otros han sido convertidos solos, algunos han sido convertidos llore y llore, otros han convertido y han quedado callados. Y son variedad de formas en que Dios trabaja. Pero ¿qué vemos? Que para Dios no hay puertas cerradas, porque Él tiene métodos diversos incluso en las sanidades. ¿Observas las sanidades que Cristo hizo? ¿Y observas la variedad? A una persona que tenía la mano seca, le dijo: extiende tu mano. Y la mano se le sanó. A otra persona que estaba ciego, agarró tierra, escupió, hizo bolitas de lodo, se las puso y le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y el que estaba ciego sabía dónde estaba el estanque de Siloé, tenía años. Se lavó y empezó a ver. A 10 leprosos que estaban todos mal, le dijo: vayan hacia el sacerdote y ofrezcan el sacrificio correspondiente. Y mientras iban, sanaron los 10. ¿Recuerdan que nada más uno fue a agradecer? A otro centurión que le dijo: Señor, mi siervo está enfermo. Es un siervo, la verdad, que yo quiero mucho. Y Jesús le dijo: regrésate a tu casa, tu siervo ha sido sanado. A un paralítico que venían bajando por el techo, le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, vete a comer, que ya es tarde. Instrucciones sencillas, métodos diferentes, métodos variados, con resultados excelentes. Sanidad. Entonces tú observas esto y dices: bueno, Dios es grande, Dios no está sujeto a eso. Y a veces el problema es de que nosotros recibimos instrucciones fáciles de hacer, difíciles de creer. Le dice el Señor a Josué en el Antiguo Testamento: prepara el ejército, vas a tomar la ciudad de Jericó. Y Josué dice: a sus órdenes, mi Señor. Y prepara el ejército, 600,000 hombres de batalla, con escudo, con lanza, con su casco, con su espada, y los 600,000 alineados en escuadrones. Le dice Josué: vamos a atacar Jericó, que es una ciudad muy grande, amurallada, y la vamos a tomar. El Señor está dando las instrucciones. ¿Todos listos? Todos listos. Su armamento, todo bien. Escudos, cuchillos, espadas, todo listo. Marchen. Y ahí van los 600,000. Y ahora, Señor, ¿qué hacemos? Denle vueltas a la muralla. Denle vueltas a la muralla. A dar vueltas a la muralla. Y el Señor le dijo: 13 vueltas. Y después tocan los cuernos. Y aquellos con escudos, con lanza: yo ahorita entro en acción, cállate y marcha.
Y hasta que completaron las 13 vueltas, toquen los cuernos, trrr, y se cayeron las murallas. Y dijo el Señor, entren y tomen la ciudad. Ni una flecha dispararon, ni una espada sacaron cuando estuvieron afuera. Cosas fáciles de hacer, difíciles de creer. Hubo otro caso de un general sirio, que era Naamán, que tenía lepra, y va a ver a Eliseo, y el Señor le dice a Eliseo, las instrucciones son las siguientes: que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y ustedes han leído esa historia, dice Naamán, de tan lejos vine para echarme un chapuzón en ese río, tengo mejores ríos allá en mi país. Y le dice un siervo, pero mi general, ¿qué pierde usted? Nada más se pone la mano en la nariz así, mire, glu, 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 1, y cuenta, glu, 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 2, y cuéntele hasta 7. Bueno, pues lo voy a hacer, total, ya que tan largo. Y lo hizo, y sanó. Cosas fáciles de hacer, difíciles de creer con la mente del ser humano. Ese es nuestro Dios, el que siempre trabaja, el que nos conoce, el que nos ayuda cuando ve nuestra fe que sale del corazón. Cuando tú oras a Dios, no nada más es importante que lo ores así. Yo le digo a las personas cuando vamos a orar, habla con el Señor, sí, te pido un favor, sí, que tu boca esté conectada aquí, conéctate aquí, avienta la frase de aquí y que salga por acá, porque son las oraciones de fe. Y el Señor trabaja en la vida de su pueblo porque ve y quiere que nosotros tengamos fe. Por eso es importante no perder de vista el método de niño. Oí, creí, hablé. Oí, creí, actué. Oí, creí, viví. Ese es el método para crecer. Son los escalones que Dios puso. Oír la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Marcos 5. Vamos a ver la fe trabajando en una persona. Marcos 5, para leer 24 a 29. Dice Marcos 5, 24 a 29. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Han oído esta historia antes? ¿La han visto? Observen el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, subrayen la palabra oyó. Cuando oyó. ¿De qué oyó? Hablar de Jesús. Ahí que vino el oír las cosas de Jesús, le trajo a ella fe. ¿Qué oyó? Oyó muchas cosas. La fama de Jesús se había extendido por todo ese rumbo, por todas esas tierras. Oyó que Jesús había sanado a unos leprosos cuando le dijo, vayan, caminen hacia el sacerdote. Oyó que Jesús había resucitado a un joven, hijo de una viuda, nada más le dijo, bajen el ataúd, destápalo. Y al joven le tomó la mano, dijo, joven, levántate. Le tomó la mano, el joven abrió los ojos, se incorporó y se lo entregó a su mamá. Oyó que una señora jorobada también le tocó la espalda y le enderezó. Oyó que un leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y le dijo Jesús, quiero. Lo tocó y lo limpió. Oyó lo del ciego. Dijo, hay un ciego que le puso unas bolitas de lodo en los ojos y después se andaba lavando y después andaba cantando porque empezó a ver.
oyó del paralítico, oyó de tantos milagros. Cuando ella oyó lo que había hecho Jesús y supo que Jesús era generoso, era bondadoso, tenía apertura para todos, dijo: voy a ir a Jesús. Ahora, ¿qué había pasado en su vida? Si ustedes observan, esa señora era rica, tenía 12 años con la enfermedad, había gastado y gastado y gastado en médicos, que yo soy el mejor médico, no, que yo, y gastó todo lo que tenía, hasta que ya no tenía. Y dijo: Jesús es médico, resucita muertos, limpia leprosos, sana enfermos, voy a ese médico. Oyó, y cuando oyó la palabra de Dios, bajó a su corazón y le creó la fe. Ahora, ¿qué pasó ahí? Sigan viendo en ese pasaje, versículos 28 y 29, obsérvenlos. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Subrayen la palabra decía. Decía, ahí está la boca trabajando, ¿sí? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que está en el cuerpo, que estaba sana de aquel azote. ¿Se dan cuenta ustedes? Oyó, creyó, dijo. Y después de que dijo, fue a Jesús. Ah, Jesús sana, Jesús resucita, Jesús perdona, Jesús es bondadoso, Jesús me acepta. Iré a Jesús, Él es el médico divino. Y sus labios confesaron lo que estaba en su corazón y que había también entrado por sus oídos. Ahí está una vez más el proceso: oyó, creyó, habló, actuó. Entonces, cuando tú ves cómo Jesús trabaja, tú dices: Señor, qué bueno que no tienes un método rígido, porque yo muchas veces no me ajusto a ningún método. Yo solamente te entrego mi corazón y te digo: Señor, perdóname. Aquí está este rebelde delante de ti, quiero que me cambies. Tú conoces cómo soy, tú conoces que soy una persona necia, muchas veces incrédulo, a veces hasta siento vergüenza. Señor, perdóname y ven, trabaja en mi interior. Y esa es la palabra de Dios, cómo va funcionando, ¿sí? Y cómo vamos nosotros dándonos cuenta que definitivamente muchas instrucciones que te va a dar el Señor Jesús son fáciles de hacer, difíciles de creer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos decidimos a hacer las cosas, a hacerlo fácil, y empezamos a hacer las cosas como dice el Señor? El hacer, el creer, el actuar, el vivir, corremos el riesgo de que otras gentes, incluso mismos hermanos de la iglesia, te digan: ese fanático, ese exagerado, ese religioso, qué bárbaro, para todo ora, para todo le pide a Dios, y canta y le da gran gusto. Si esa alabanza ya la cantamos 60 veces, ¿por qué tiene tanto gusto? Y corres el riesgo de que los mismos hermanos de la iglesia te avienten dardos. Pégale en la espalda a ese cuate, pégale en la espalda. Y a ojos del mundo, un religioso, un loco. Pero cuando obedecemos se cumple precisamente lo que dice Corintios 1. Lo que para otros es locura, para nosotros es poder de Dios para salvación. Eso es lo que nosotros queremos. Y si vamos a estar locos para el mundo, ¿sí?, pero cuerdos ante Dios, que nos digan que somos locos. No importa que no comprendan las cosas, pero ante Dios vemos su sonrisa y vemos que el Señor dice: hijo mío, te bendeciré abundantemente. Por eso esta mujer que tenía 12 años con el problema del flujo de sangre, ella cuando aplicó la fe y fue a Jesús, dijo: tocaré su manto. Ahora, ¿quién le había dicho que tenía que tocar ropa para ser salva, para ser sana? La fe. La fe. Hay personas que dicen: voy a orar al Señor, y oran de rodillas. Adelante. Hay personas que dicen: voy a orar al Señor, y oran acostados. Adelante. Hay quienes oran cuando van manejando. Adelante. Otros oran cuando están en un círculo con personas sentados. Adelante. Algunos oran y lloran. Adelante. Otros oran y van cantando.
Pueden orar cantando, te alabaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor. Adelante. Todo lo que venga de tu corazón, adelante. Porque Dios se agrada con aquellos que de su corazón le piden, le hablan, le suplican. Entonces, ese es un perfil que tiene nuestro Señor que no debemos ignorar. Vamos a otro ejemplo. Allí en Marcos 9. Y vamos a ver 21 a 24. Adelantito está Marcos 9, 21 a 24. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este es el caso de un papá que tenía un hijo, un jovencito, vamos a pensar que el joven tenía 16 años, 17 años, y que tenía un demonio adentro. Y dice que el demonio, el espíritu malo, desde niño lo había estado torturando. Y a veces lo aventaba en el fuego, a veces lo aventaba en el agua y lo intentaba matar. Imagínate el sufrimiento, no nada más para el hijo, para el padre. Ver a su hijo echando espuma por la boca y en el fuego, salte de ahí, y en el agua y todo. Y el papá al pendiente, el papá tenía los pelos de punta, no podía dormir bien, estaba tenso porque amaba a su hijo y el hijo desde niño tenía ese problema. Pero también esta persona oyó hablar de Jesús y dijo, voy con Jesús. Y se llevó a su hijo, ya un joven, y estaba ahí. Pero nada más que observa la frase que utiliza este papá con Jesús. Observa el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Subraya, si puedes hacer algo. Y observa lo que significa. He venido a ti porque he oído lo que haces. Sé que tienes gran poder, sé que eres bondadoso. Si puedes hacer algo. Y vean qué le contesta Jesús. Si puedes hacer algo. Y Jesús se la revira. Vean el 23. Y Jesús le dijo, si puedes creer. Al que cree todo le es posible. Le cambia la palabra algo por la palabra todo. Si puedes hacer algo, si puedes creer. Si tú piensas que yo puedo hacer algo, yo te digo una cosa, si puedes creer, yo puedo hacer todo. Ahora, ¿por qué preguntaba este papá si puedes hacer algo? Porque tenía muy poca fe y estaba dudando, pero fue sincero. Porque al final le dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces es necesario que oremos al Señor y le digamos, Señor, ayúdame porque muchas veces yo dudo. Yo muchas veces me comporto como incrédulo. La verdad, siento que mi fe no ha crecido. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad, fortalece, aumenta mi fe. Y Jesús cuando le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Por qué estaba ese papá diciendo, si puedes hacer algo? O sea, ¿por qué hizo esa pregunta? Analiza la raíz, ¿por qué esa pregunta? Si puedes hacer algo. ¿Cómo entenderemos por qué preguntó eso? A ver, vamos un poquito atrás en la historia, a ver si pasó algo que afectó al Señor, a este papá. Vean versículos 16 al 18. Marcos 9, 16 al 18. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Había ido este papá con los discípulos porque Jesús, si ustedes observan la historia, Jesús viene bajando del monte de la transfiguración y no pudieron.
Los discípulos no pudieron, ¿sí? Porque no tenían una fe adecuada. Por eso adelante, el 19, vean el 19 donde Jesús reprende, ¿sí? Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme al chavo, traedme al muchacho, tráiganlo. Estaba molesto. O sea, cuando se lee un versículo que tiene énfasis, hay que leerlo como viviéndolo. Ay, de veras. ¿Con quién fuiste? Pues primero fui con Bartolomé y no pudo. Después fui con Felipe, tampoco. Después fui con Tomás, menos. Y desfilaron 7 discípulos, ninguno puedo. Por eso, si tú puedes hacer algo, y Jesús bien lo podía haber contestado: mire, señor padre de familia, sí entiendo que usted pregunte si puedes hacer algo, pero quiero recordarte una cosa: no estás hablando ni con Tomás, ni con Felipe, ni con Bartolomé, ni con Pedro, ni con Juan. Estás hablando con Jesucristo, Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Magnífico. Estás hablando con el autor de la vida. Los demás están de este tamaño. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y si ustedes observan, el Señor sacó adelante al muchacho. Ahora, ¿qué había afectado a ese papá para que preguntara si puedes hacer algo? El estar cerca de los discípulos, y sus discípulos, en este caso, les faltaba fe. ¿Sabes qué afecta a muchos cristianos? Bueno, voy a poner varios cristianos, voy a quitar el mucho. ¿Qué afecta a algunos cristianos? Cuando convives con otros cristianos y dices tú: pues este cristiano yo lo veo que se pasa horas y horas en el Facebook, tiene 714 amigos, toda la tarde está pegado en el Facebook, hasta los ojos los tiene ya colorados de tanta pantalla, y ni ora, ni lee. ¡Qué cristiano tan moderno! Dices: este cristiano, yo también soy muy cercano a él. Este cristiano yo he observado que ni diezma, al contrario, es retacaño, no dispara ni en defensa propia. Sí. ¿Qué diezma ni qué nada? Este gasta en todo, pero del Señor ni se acuerda. Tiene dinero para esto, para aquello, para sí, para asá. ¿Qué diezmo ni qué nada? Y te influencia. Dices tú: bueno, este cristiano ni se congrega. Yo veo que va a la iglesia 3 veces por año. Nos visita como el cometa Halley. Noviembre, nos vemos en abril, nos vemos en octubre, nos vemos en Navidad, nos vemos en los tamales, ¿eh? Sí, así. Y tú convives con ese tipo de cristianos, y esos cristianos te pueden influenciar, apagan tu fe. Pero si convives con cristianos firmes en la fe, gente que todo lo dice a puertas de Dios, gente que las cosas fáciles las hace de manera natural, te van a influenciar, agarrarte del Señor, y tu fe también se va a fortalecer. Entonces también checa si tú como cristiano influencias a los demás o los demás te influencian a ti. Un cristiano que convive con un incrédulo, debiera el cristiano ser más fuerte que el incrédulo, y no el incrédulo empezar a enfriar al cristiano. Pero hay casos que son así. Hay incrédulos que llegan y a los cristianos que están ahí los congelan, los apagan, los hacen chiquitos. Y los cristianos empiezan a bailar al ritmo de la gente que no cree en Dios. ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde están tus convicciones? ¿Dónde está la fuerza de tu fe? Ya deja de estar horas y horas en el Facebook, ya salte de ahí, estás esclavizado. Ya está bien que tengas 800 amigos, ahí me los saludas, sí, pero acuérdate del principal amigo, el Señor. La fe viene por el oír, y el oír te hace creer, y el creer se manifiesta en el hablar. Oí, creí, hablé, oí, creí, viví, actué. Esa es la forma en que Dios trabaja en nosotros. Por eso vemos en esta parte que el Señor Jesús sigue trabajando en su iglesia y nos dice lo siguiente a cada uno de nosotros: el problema no es qué puede hacer Jesús, el problema es
¿qué puedes creer tú? Porque para Jesús todo es posible. La pregunta es, ¿puedes tú creer? Sí. Bueno, si puedes creer, entonces trata de que tu vida escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Busca a Dios todos los días. Asómate a la Biblia. Lee un renglón de proverbios de perdida. Lee el Evangelio de Juan, lee Santiago, ven a estudios, ven los domingos, estate cerca de la hoguera donde la palabra de Dios salpica. Entre más palabra de Dios entre por tus oídos, bajará tu corazón, tu fe empezará a fortalecerse y se verá en tu hablar, se verá en tu vivir, se verá en tu conducta, se verá en que tu vida será llena de bendiciones. Por eso, el problema no es qué puede hacer Dios, qué puede hacer Jesús. El problema es, ¿qué puedes creer tú? Y nos tenemos que quedar con esa frase que dijo el Señor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso nosotros tenemos que ser directos con el Señor. Señor, perdóname, la verdad mi relación contigo es una relación distante. Es una relación fría, es una relación pues de pura fachada nada más. Pero quiero que trabajes en mí y me hagas un soldado, un cristiano parecido a ti. Quiero oír, creer y hablar. Vamos a pedirle a Dios que trabaje en cada uno de nosotros. Señor, en esta tarde te pedimos que nos perdones, porque ciertamente muchas veces nosotros nos envolvemos en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, y lo tuyo lo dejamos allá en el último rincón. Tu palabra dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de dormir, tiempo de trabajar, tiempo de estudiar, tiempo de divertirse, tiempo de todo, tiempo de alimentarse de tu palabra también. Sabemos que cuando tú, Señor, nos hablas o escuchamos de ti, nuestra fe empieza a crecer como un árbol que está siendo regado. Va el tronco engrosando, va el árbol siendo más fuerte. Y eso nos va a ayudar en las luchas, en los retos que tenemos todos los días en la vida. Perdónanos, porque muchas veces hemos sido teóricos. Teóricamente tenemos mucho alimento, pero en lo práctico no lo tenemos. Perdónanos, porque muchas cosas fáciles que tú nos dices que hagamos, no las hacemos porque nos son difíciles de creer. Pero hemos comprendido hoy que todo el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Y hemos comprendido hoy que no hay ningún problema que sea más grande que tu poder. Y que todo aquel que viene a ti con el corazón en la mano, tú lo ayudas, lo fortaleces, le respondes y lo levantas en alto. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice cada paso que demos y enséñanos a vivir toda la vida con ese proceso: oír, creer, hablar. Oír, creer, vivir. Todo para la honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.